Hola, buen día. Nuevamente yo por acá. Y hoy vamos a empezar un poquito diferente, como es mi costumbre. Vamos a leer primero la escritura y después la vamos a analizar un poquito. Esta es la continuación de una predicación de hace tiempo que por aquí les voy a estar dejando, que se llamaba ¿Por qué Dios no contesta? Y también es una continuación, se puede decir, de la prédica pasada, que se llama La verdadera iglesia. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero es la segunda vez que grabamos esta conferencia por unos problemitas técnicos que tuvimos. Pero bueno, vamos a comenzar. Les invito a que vayamos a Marcos 4, del 35 al 41. Hice de la siguiente manera. En algunos títulos, en algunas Biblias aparece como Jesús calma la tormenta. Y vamos a verlo. Si al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas le siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, Silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y no sé cuántas veces ustedes han leído esta historia, la han analizado y cuántas veces la hemos escuchado y hemos oído prédicas de ella, pero quiero darle un enfoque un poquito diferente. Y antes de continuar con esto, vamos a recordar un poquito de lo de la prédica pasada, que hablamos lo que es la verdadera iglesia. Y ser iglesia, como les comentaba, no se trata de tener un lugar físico, sino es tener puesto todos el corazón en un mismo lugar. Y ese mismo lugar es Jesús. Nosotros somos la verdadera iglesia, no un lugar. Y si bien es importante mantener ese lugar, darle mantenimiento, pagar la renta, pagar los servicios, es importante porque ahí nos reunimos, pero no es lo más importante. Lo más importante siempre es Dios y por supuesto somos nosotros que somos su pueblo. Así que nunca quitemos eso de nuestra mira. Y en todo este relajo que está pasando a nivel mundial, en el que por desgracia lo peor apenas está empezando y vienen cosas muy, muy fuertes, y no quiero ser fatalista ni sonar como aquellos que no tienen fe. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante eso, sino que después de todo esto va a empezar cosas muy graves, recesiones, crisis financieras, gente se está quedando sin empleo hoy en día, posteriormente va a ser peor. Tenemos una gran oportunidad hoy. De hecho, por ahí hay una frase que dice que en épocas de crisis es el mejor momento para nosotros tomar esas oportunidades y crecer. Y no dudo que muchísimos empresarios y muchísima gente emprendedora vaya a crecer después de todo esto que está pasando. Y la oportunidad que tenemos como iglesia es la de crecer, de brillar en medio de la oscuridad. ¿Por qué brillar? Porque estamos reflejando la luz de Dios, la luz de Cristo. Y si no lo estamos haciendo, algo estamos haciendo muy y muy mal. ¿Por qué? Muchas veces he encontrado y he visto que hay gente que no conoce a Dios, que está más calmada que un cristiano, que se le ve la cara de preocupación a leguas. Y muchas veces decimos nuestro rosario, por así decirlo, nuestro pergamino de cosas aprendidas bonitas de la Biblia, pero nunca las creemos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos actuando ante todo eso? Y quiero compartirles una frase, porque si bien muchos de nosotros sí estamos brillando y muchos estamos aterrados en un rincón, hay gente que sí está compartiendo, pero lo está haciendo de una manera como a mí me lo compartieron en algún momento. Y quiero leerles una frase de Jesaja Hansen que dice lo siguiente:
El temor al fin del mundo en el mensaje moviliza a la gente, impulsa las prioridades del predicador y amplifica la fidelidad de la congregación. Lamentablemente, esta es una táctica de corto plazo que termina desacreditando a la iglesia antes de poder crear los frutos deseados. ¿A qué voy con esto? Muchos nos estamos aprovechando del miedo de la gente para decirle, es el momento de acercarte a Dios, es el momento de venir a los pies de Jesús. Y no es de que esté mal de que estén compartiendo a la gente y que la gente esté viniendo a Jesús. El problema es que lo estamos haciendo a base de miedo, a base de que el fin de los tiempos está cerca, de que todo esto son señales antes del fin. Y esto es un evangelio barato, es una palabra que no es cierta. ¿Por qué no es cierta? Bueno, yo no podría decirles que esto no requiere, que es un indicio del fin del mundo, porque nadie lo sabe, lo dice claramente la Biblia. Si Jesús no lo sabía, imagínense nosotros. Pero me da risa y me da un poquito de temor que nosotros compartamos de esta manera. Muchas veces a mí se me inculcó ese miedo de que no sabíamos y empezaba a haber problemas en el mundo y todo el mundo se giraba y decía, ya viene el fin del mundo y arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno. Y eso en parte no es verdad. Simplemente les voy a dar un ejemplo. Imagínense en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Ya no eran rumores de guerra, la guerra estaba ahí empezando. Estaba habido un conflicto bélico, se levantaba nación contra nación. ¿Le suena? Había enfermedades por muchos lados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Segunda Guerra Mundial, wow, ahí estamos peor. ¿Por qué? Porque el Holocausto fue algo de lo más horrible que haya pasado en la historia de la humanidad. Persecución contra el pueblo de Dios, una cosa sangrienta horrible, guerra por todos lados, también había enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Aquí seguimos. Y les podría dar más datos sobre lugares donde posiblemente hubiéramos creído que sí viene el fin del mundo, pero no es así. Y no es de que no vaya a pasar, va a pasar porque está en la Biblia, porque Jesús así nos lo indicó. Pero cuando no sabemos. Y si vamos a traer a la gente en base de miedo, créanme, como dice este predicador que les acabo de citar, va a ser momentáneo. Sí, vamos a agarrar la onda, vamos a alinearnos, pero va a ser momentáneo. Y tampoco dudo que muchas de la gente que llegamos al Evangelio por miedo, después en búsqueda de conocer más de Dios, encontremos que realmente el Evangelio no es así, pero son los mínimos. Yo soy uno de esos ejemplos. ¿Por qué? Porque yo cuando no vi nada dije, nah, esto no sirve y me fui. Afortunadamente, y porque siempre va a ser así, Dios estaba esperándome. Y regresé y volví a ver que lo que me habían enseñado era una mentira, pero también era una gran responsabilidad y una gran falta de interés de mi parte el no haber conocido a Dios. Y eso es algo que todos debemos de hacer. Porque el que nos compartió nos presentó a Dios, pero realmente quien se debe de encargar de alimentarnos y de crecer somos nosotros, con ayuda de Dios obviamente, congregándonos, orando y sobre todo lo que siempre les digo, leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y ante todo esto y ante mucha gente que anda compartiendo en redes sociales señales de que ya es el fin del mundo, que si ustedes no han visto las películas de Tom Cruise y de otras personas, se van a dar cuenta que son extractos de esas películas y sonidos que se hicieron para esas películas, de aquellas señales del fin del mundo y de las trompetas del cielo que, bueno, en fin. Una de las cosas que también nos marca la Biblia, que está bien claro, es de que si oímos que dicen, allá está el Señor, y todo eso, que no les creamos. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Y una de las estrategias más claras del enemigo es distraernos de lo que es la verdad e irnos por esas cosas. Si ya viene el Señor, créanme, todo ojo lo va a ver, no nomás algunos que tienen una camarita o un celular, todos lo van a ver y no va a haber duda de que es ahí.
Créeme, si ves algo por ahí en YouTube, en Facebook, en WhatsApp te lo mandan, no lo creas. ¿Por qué? Porque no todos lo están viendo. Cuando pase, no va a haber duda de que eso va a ser. Y ante todo esto les digo, quiero compartirles 3 puntos que podemos extraer de la cita que vimos al principio. La primera es, llevar a Jesús en nuestra barca no es la ausencia de problemas. Los discípulos iban confiados con quién, con un maestro que les había enseñado de grandes milagros, de que alimentaba multitudes con pequeños trozos de comida, de milagros sobrenaturales, y sobre todo algunos de esos discípulos pudieron presenciar una voz del cielo que decía que él era su hijo amado. Imagínense, llevaban a Jesús en la barca, ¿qué podría salir mal? Nosotros tener a Jesús en nuestra corazón no es ausencia de problemas. Y eso es algo que, híjole, ¿cómo se nos olvida día con día? Parece que en algún lugar en la Biblia decía, ven a Jesús y todo va a ser maravilloso. No solamente vas a viajar en una barca, vas a ir en un crucero de lujo, y más si está el maestro. ¡Wow! Va a ser increíble. Pero en primera, en la Biblia en ningún momento nos dice eso. En segunda, Dios nunca nos prometió eso. Si te lo prometió alguien o lo oíste por ahí que lo dijo alguien, pues está súper equivocado. Y dile, demuéstrame en la Biblia donde dice eso. Y en ningún lado te lo va a decir. ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios. Nunca, nunca nos prometieron eso. Y otra de las cosas que debemos de resaltar de este capítulo, de estos versículos que acabamos de leer, es de que no podemos decidir las tormentas que van a venir a nuestra vida, pero sí podemos decidir cómo las vamos a pasar. Ejemplo, en ese mismo versículo, en esos mismos versículos, ¿qué pasó con los discípulos? Estaban aterrados. Algunos de ellos eran expertos en navegar en ese tipo de cosas. Ese mar, ese pequeño charco, por así decirlo, bueno, no charco, pero ese pequeño lago, lo habían pasado varias veces. Esos trabajaban, a eso se dedicaban. Y una tormenta no creo que hubiera sido la primera, pero ¿por qué se aterraron? Ellos decidieron pasarla de una manera mal. Y sobre todo confiando que iba el maestro, no se pusieron a pensar, bueno, vamos a salir bien de esta. ¿Y cómo iba Jesús? Jesús iba durmiendo. Y yo no sé si Jesús tenía el sueño pesado, no sé. O si de plano no le importaba, o qué pasaba, pero lo que sí puedo decirles es del que confiaba en su Padre. Y sabía en qué momento su vida iba a acabar. Y si acababa antes, que no era posible, pero bueno, vamos a suponerlo, él confiaba con quién se iba a ir. ¿Cómo estamos pasando esta tormenta? Todo esto que está pasando ahora. ¿Cómo lo estamos asimilando? Les digo, no podemos elegir esas tormentas, pero sí podemos elegir cómo lo vamos a pasar, como los discípulos o como Jesús la pasó. Otra de las cosas y que da título a esta conferencia es: el miedo corrompe la visión que tengo de Dios, lo que verdaderamente es Él. Miedo. Miedo es algo que está reinando ahorita en muchos lados. Y el miedo es algo que nos hace distorsionar la verdad. Y sobre todo, distorsionar lo que es Dios realmente. Hace tiempo les compartía algo que decía de qué tamaño es tu Dios. En resumen de esa prédica es: mientras más cerca estés de Dios, te vas a dar más cuenta de qué tan grande es Él. Si estás lejos, no lo vas a ver. Si estás cerca, vas a ver realmente. Y la Biblia está llena de esos mensajes y de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no comprendía mucha gente qué es lo que estaba pasando. Algunos fueron muy obedientes y pese a que no veían nada, ellos se mantenían en Dios. Otros tuvieron que acercarse más a Dios para poder ver lo grande que era. Y otros, conforme fueron creciendo, se dieron cuenta de la magnitud del Dios que tenían. Así que el miedo no se debe de apoderar de nosotros, porque entonces sí, no vamos a ver de qué tamaño es nuestro Dios. Y el otro punto,
El miedo nos hace olvidarnos de la bondad de Dios. ¿Por qué? Híjole, ahorita que todo el mundo está teniendo problemas y la economía se está viendo afectada, hace reclamarle a Dios. Y créanme, yo soy uno de los primeros que le ha reclamado a Dios muchas veces. Afortunadamente Dios es un Dios bondadoso, pero siempre reclamaba y reclamaba y reclamaba por qué no me estaba yendo bien, por qué al de enfrente sí, por qué aquel que no era bueno y hacía cosas malas le iba bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese miedo a perder mis cosas, ese miedo a perder mi identidad, por así decirlo, hacía que no viera todo lo que Dios estaba trabajando en mí. Aún recientemente, en momentos de debilidad, me llegó a pasar así. Decirle, ¿por qué me está pasando esto, Dios? ¿Por qué me está pasando esto, Dios? Y afortunadamente ahora, a los pocos minutos, Dios me contestaba, yo te estoy cuidando. Yo estoy haciendo esto, 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 esto. Y decía, wow. Pero me permitía ser instruido por Dios. Estaba atento a su voz. Antes no lo podía entender, ahora sí lo entendía. Y me daba cuenta que son malos beneficios y es más la bondad de Dios que lo que estaba pasando a mi alrededor. Que el miedo no te nuble esas cosas, porque te vas a dar cuenta que es más lo que Dios está haciendo por ti que lo que no está haciendo según nosotros. Y aquí viene una frase de C.S. Lewis que quiero leerles, que viene muy al caso de esto. Dice, la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino paz en medio de las dificultades. Como les dije al principio, en ningún momento se nos prometió que no iba a haber dificultades, pero sí se nos promete que vamos a tener paz durante todo eso. La tormenta va a venir, va a mover el barco de una manera fea. Estaban aterrados los discípulos, imagínense cómo se movía eso. Estaba llenando de agua la barca, pero hubo alguien que sí entendía y Jesús iba totalmente en paz. Si muchos nos despertamos porque suena un pajarito cantando, imagínense con todo ese relajo. ¿Qué paz tienes que tener para que pase eso, no creen? Segundo punto, el miedo es lo opuesto a la fe. Muchas veces pensamos que la incredulidad es lo opuesto a la fe, pero yo creo que también el miedo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué les dijo Jesús a sus discípulos después de que pasó? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y es que el miedo nos hace olvidarnos de eso que nos han dicho tantas veces de lo que es la fe. Lo que estamos viendo a nuestro alrededor es horrible, sí, pero no estamos creyendo en Dios. ¿En quién está puesta nuestra fe? ¿En el barco? ¿En nuestra habilidad? ¿O en Dios? ¿En quién iba en la barca? Iba Jesús y no estaban creyendo en ella. Si nosotros podemos criticar a los discípulos por ese pasaje que les leímos al principio, no sé ahora cómo nos podrían ver a nosotros los discípulos y decir, mira, tienen esta bronca del virus y no confían. A lo mejor así pasaría, ¿no? No creo que pase eso, pero bueno, yo me lo imagino. El miedo hace darle validez a lo que dice Satanás y la fe dice lo que Dios dice la verdad. El miedo puede hacer creernos que el enemigo está diciendo la verdad, decirle, ¿ves? ¿De qué te sirve ser cristiano? No que te iba a cuidar. Y no sé si recuerdan la tentación de Jesús que le dijo el diablo a un mismo a Jesús. Pues no que eres el hijo de Dios, aviéntate y pues esto va a pasar. Y trata de ver de que él sí cuida a sus servidores, ¿no? La gente que hace mal le va mejor, según muchos han dicho o muchos creen. Pero no estamos dando cuenta que es una mentira del enemigo. Pero la fe hace validar lo que Dios nos dijo. ¿A quién le vas a creer? ¿Quién va a ser el sustento? ¿El miedo o la fe en Dios? ¿Qué lugar va a tomar tu corazón? ¿Qué posición va a tomar? ¿La del miedo o la de fe en tu Dios? Y una de las cosas que nos hemos olvidado y que parece que hemos malentendido es de que la fe no niega las circunstancias que está pasando alrededor. Porque muchas veces habla positivo,
Sí, habla positivo, pero no hables nada más por hablar. No es de que esa sea la receta mágica o que de tanto repetirlo vaya a pasar. No. La fe no niega lo que está a nuestro alrededor. Hay una circunstancia difícil ahorita, sí, y muy fea, y como les decía ese rato, apenas está llegando lo peor. Pero si tienes la confianza de quién está en tu barca, eso va a transformar todo. Y sobre todo, ¿qué te prometió Dios? ¿Qué te dijo Dios? De que Él iba a estar contigo. Y si Dios está contigo, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Están pasando cosas feas alrededor? Claro, eso es indudable. No se trata de andar diciendo cosas, pero ¿de qué manera la estamos pasando? La fe no niega las circunstancias. Ahora, un problema de esto es de que en el caso del los versículos que leímos, es de que los discípulos no confiaron en algo que les dijo Jesús antes de empezar el viaje. ¿Qué les dijo? Si regresan a los primeros versículos que leímos, dice, crucemos al otro lado. O sea, Jesús ya les había dicho que iban a cruzar, pero los discípulos no le creyeron. ¿Por qué? Porque dudaron, pensaron que la tormenta iba a impedir que se hiciera lo que había dicho Jesús. No confiamos en lo que nos está diciendo ahorita Jesús. No confiamos en que nos digo, crucemos al otro lado del río. ¿No lo creemos? Eso es tenerle más validez al miedo que a la fe que tenemos. Crucemos al otro lado. Si Jesús lo dijo, si Dios ya nos lo prometió, es que vamos a cruzar al otro lado del río. Y una cosa más, no hay nada más seguro que las palabras de Jesús. Esta frase de crucemos a mí me impactó porque no me había dado cuenta de eso, de que Jesús ya les había dicho. Sí, ellos sabían que Jesús tenía un propósito y que todavía faltaban muchas cosas más, pero siempre que Jesús les decía algo se cumplía. ¿Por qué esta vez no creyeron? ¿Por qué? Por las que estaba pasando a nuestro alrededor. ¿Estamos creyendo ahorita en las palabras de Jesús con todo lo que está pasando alrededor? ¿O nada más cuando nos va bien? Muchos estamos en una situación privilegiada porque hay mucha gente que perdió su trabajo totalmente, no tiene dinero, tiene que pagar la renta y lo que le va a cobrar la renta no tiene la simpatía para decirle, bueno, luego me la pagan ni nada, tiene deudas en el banco, bla, 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 bla. Y algunos tenemos una posición un poquito mejor, que por lo menos tenemos comida en el refri. Y a lo mejor sería muy fácil decirlo, pero aún en cualquier circunstancia que tú estés, ¿estás confiando en la palabra de Jesús? ¿Estás confiando en la palabra de Dios? ¿Qué tan fuerte y qué tan precisa es la palabra de Dios? Imagínate, el universo está controlado por la palabra de Dios. Desde lo más macro, lo más grande, hasta lo más pequeñito, molécula, a nivel molecular, está controlado por la palabra de Dios. Hace poco veía unos documentales y decían que es una precisión exacta, matemáticamente perfecta. Imagínate cómo es esa palabra, cómo es la palabra de Dios. ¿Es confiable? Tú dime. El problema es que no la creemos. Y a veces queremos ayudarle a ese Dios, ¿no? Imagínense. Y muchos de los problemas que tenemos es de porque ponemos fe en cosas que Jesús nunca dijo, en cosas que Dios en ningún momento nos prometió. Le creemos más al predicador, le creemos más a la conferencia que vimos, le creemos más al libro que leí, o a lo que están diciendo en la televisión, o a lo que escuchamos en la radio, no sé. Cosas que no dijo Dios en ningún momento, que nunca nos prometió. ¿Y eso por qué es? De nuevo voy a decir lo mismo. Porque no leemos la Biblia. Porque no conocemos lo que Dios nos dijo. Aún en varias de mis predicaciones, y de hecho debería ser estándar para todo lo que aquí decimos. No me creas a mí, ve a la Biblia, investiga y Dios te va a decir si es cierto o no. Porque puedo yo emocionarme, decir muchas cosas, pero la verdad está en la palabra de Dios. Sí,
nos ayuda a congregar, nos ayuda a preguntarle a alguien y Dios va a usar a esas personas. Pero finalmente, si tú no te metes con Dios y te metes a estudiar, escudriñar la escritura, créeme, no va a pasar nada. Y vamos a seguir creyendo en la gente. Y eso es bien triste, pudiendo creerle a Dios. Tercer punto. El miedo maximiza la tormenta y minimiza a Jesús en nuestra mente. Y quiero contarles algo de, no sé a ustedes cuánto les gustan las películas de terror. No soy fan, me gustan algunas, pero me llamó la atención una de las personas que es icónica dentro de las películas de terror, se llama Alfred Hitchcock. Y esta persona es catalogada como el rey del misterio, el rey del terror, algo así. Y cuando le hacían una entrevista, le estaban preguntando, oye, ¿cómo le hace usted para crear películas que infundan tanto terror en la gente? Dice, es fácil. Dice, yo no muestro lo que la gente quiere o piensa que quiere ver. Yo juego con su imaginación y les hago creer lo que ellos creen que piensan. ¿Qué es esto? Que él no mostraba escenas de terror. Él jugaba con las escenas para que tú te imaginaras qué estaba pasando. Una de sus más grandes obras es un asesinato en una bañera. Y en ningún momento se muestra la escena en que le están apuñalando a esta persona. Pero como tú te lo estás imaginando lo que está pasando, en tu mente creas, wow, una cosa increíble. Y cada quien crea a su manera y eso les da miedo. Y es aquí donde esta frase que les mencionaba, el tercer punto que les quiero dar. El miedo hace que todo lo veamos más grande y crea una dimensión impresionante y a veces, por desgracia, más grande de lo que es nuestro Dios. ¿Cómo conocer a nuestro Dios? Ya lo hemos dicho, pero muchas veces ese problema lo vemos enorme porque en nuestra mente es así. Y anteriormente se los había comentado y es una realidad. La mente es el campo de batalla del enemigo y es ahí donde gana sus más grandes batallas. Si tú confías en Dios, si tú tienes tu confianza puesta en Él, el miedo va a quedar como debe de ser, una cosa pequeñita. Si no conocemos el tamaño de nuestro Dios, esto va a pasar. Y yo sé que a lo mejor suena regaño todo lo que estoy diciendo y todo lo que está pasando. Y no es de que yo no tenga miedo ni nada. De hecho, por algo, Jesús a sus discípulos 21 veces en todo el tiempo que estuvo con ellos, les dijo, no temas, no temas, no temas, no temas, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque sabía que era una cosa natural, un instinto que tenemos nosotros. Bueno o malo, bueno, ustedes lo decidirán. Dios lo puso ahí por algo y muchas veces nos ayuda a no cometer una tontería, pero hay veces que se sale de proporción. Por eso 21 veces nos recuerda en los evangelios, no temas, no temas, no temas. ¿Cuáles son? Bueno, me gustaría decírtelos, pero no, mejor búscalos tú en la Biblia, léelos. Pero no solamente los leas, sino de que cree que quien te lo está diciendo está cumpliendo lo que él dijo. Pese a que la barca se esté llenando de agua, pese a que la tormenta sea muy fuerte, cree en lo que te está diciendo Dios. Y quiero comentarles una frase de un predicador que se llama Itiel Arroyo, que es un jalón de orejas y cuando yo la escuché me hizo reflexionar mucho y aún lo sigue haciendo. Dice lo siguiente, los cristianos dicen que creen en la vida eterna, pero viven como si la eternidad no existiese. Como les decía hace rato, muchas veces he visto gente que no conoce a Dios o que no quiere saber nada de Dios, más tranquila que un hijo de Dios. ¿Por qué confía más esta gente en sus circunstancias que nosotros que en teoría tenemos a Dios? Le decimos muchas veces a la gente esto, que el otro, que la palabra dice y todo, pero nuestra vida está reflejando otra cosa totalmente. Si creyéramos en la vida eterna, no tendríamos miedo de que todo esto esté pasando. ¿Por qué?
porque sabemos de que, pues esto ya es el fin del mundo, perfecto. Ya mero vamos a estar con nuestro Padre. Lo que nos prometió Jesús, ahora sí lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Y cómo estamos actuando? Como les decía, es natural que tengamos miedo y todo, pero ¿en quién tenemos nuestra confianza al fin y al cabo? ¿Cómo vamos a pasar esta tormenta? ¿Cómo decidimos nosotros pasar esta tormenta? Eso es algo que hay que reflexionar y hay que verlo. Y para terminar, te tengo 3 compromisos que espero que tú hagas conmigo y que yo he decidido adoptar. Estos compromisos los saqué de una predicación que alguien dio y me llamaron mucho la atención y dije, ok, voy a hacerlo. Quiero compartírtelos. 3 compromisos que podemos hacer ahorita que estamos encerrados y que está pasando todo esto. El primer compromiso es búscalo. Busca a Dios. En Isaías 55:6 dice que busquemos a Dios mientras pueda ser encontrado. ¿Por qué? Porque pueden venir cosas peores, donde ni siquiera podamos buscarlo. Ahorita podemos buscarlo. Tenemos tiempo, ¿no? Muchos se quejaban de que nos la pasamos en casa mucho tiempo. Bueno, aprovecha ese tiempo. ¿A qué tiempo que te hacías en el transporte público? Ahorita si estás haciendo home office, te hacías 2 horas. Bueno, esas 2 horas ocúpalas para buscar a Dios, para estar con Él. Que si sigues yendo a la oficina, bueno, está bien. Con todo esto, el tráfico ha bajado. Trayectos que te hacías 2 horas, ahora te los haces en 40 minutos. ¿Tenemos tiempo? Sí, entonces busquémoslo. Tenemos una oportunidad ahora muy grande para poder buscar a Dios. Y sobre todo, como nos decía Isaías, mientras pueda ser encontrado. Segundo punto, mantén el enfoque. De nuevo, con el miedo podemos voltear a ver a algo que no está bien. El ejemplo clásico en Mateo 14, donde está lo de Pedro. Esa predicación no la sabemos, esa frase no la, perdón, ese es el capítulo, lo conocemos todos, de cuando Pedro camina por el mar. También estaba una tormenta, también estaba algo feo y de repente dentro de todo ese rollo llega Jesús caminando por el agua. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y le dijo Jesús, ven. Y él fue hacia Jesús. ¿Y qué pasó? Todo iba bien, iba caminando bien concha y de repente empezó a sentir el viento, empezó a ver que estaba pasando algo y perdió el enfoque en Jesús, que era el que lo estaba sosteniendo. No el agua, sino la palabra de Dios. Lo estaba sosteniendo. Perdió el enfoque y ¿qué pasó? ¡Prac! Eso nos puede pasar. Podemos estar escuchando de que cifras aumentan, de que de que el mundo se está acabando, de que hay señales, todo lo que ustedes quieran. Si perdemos el enfoque en Jesús, en la palabra que Dios dijo, vamos a perder totalmente esta carrera. Y no vamos a entender de que Jesús dijo, vamos a cruzar el río. Es algo que debemos de siempre mantenernos. ¿Cómo mantener el enfoque? Con lo que estoy diciendo, búscalo, estate con Él. Y el tercer punto, que creo que es el más grueso y el más complicado, es mantente despierto. En la narración de Lucas 22, en el Monte de los Olivos, cuando Jesús estaba teniendo un gran problema, es bien triste que agarra a sus principales cuates, le dice, vengan, acompáñenme a orar, y les pide que se mantengan despiertos, y es lo que menos hicieron. No había nadie que lo confortara ahí. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Mandar a un ángel para que lo confortara. Y en muchas partes Dios nos pone en la Biblia ejemplos de que nos mantengamos atentos, como vírgenes, como el padre que cuida su casa, es el mayordomo, etcétera. Mantenernos despiertos es estar alertas, estar atentos. Y no solamente estar alertas, porque ¿de qué serviría estar alertas si viene un ladrón y no estamos preparados? Debemos de estar preparados más que alertas, mantenernos despiertos. Y no hablo del insomnio ni como le hace nuestro pastor que a las 3 de la mañana se para a orar. Si puede hacerlo,
pero es más estar atentos a lo que Dios nos quiere decir, a poder consolar a otros, a poder ayudar a otros, a poder estudiar y escudriñar las Escrituras. Eso es lo que debemos de hacer, de mantenernos despiertos. Una frase más de este predicador que les mencionaba dice: no hay un lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque su voluntad sea que estemos en medio de una tormenta. Acháquenle lo que ustedes quieran a lo que está pasando. Crean lo que ustedes quieran. Es la voluntad de Dios que estemos aquí. Bueno, aquí estamos. A muchos se los llevó antes. Hace poquito me enteré de una persona donde me invitaron a compartir. La pastora de ese lugar falleció, y por esto, por lo del COVID. Y me acuerdo mucho que cuando terminó la predicación se acercó esta señora a mí y me dijo que le daba gracias a Dios por la sabiduría que Dios me había dado. Y hoy, créanme que seguramente yo envidio más a esta señora, porque ella conoce cosas que muchos de nosotros nunca nos podemos ni imaginar. Está experimentando la presencia de Dios en este momento increíblemente. Es la voluntad de Dios de que estamos aquí, sí. Muchos ya los tiene allá. Muchos posiblemente irán para allá. Si es la voluntad de Dios, es mejor estar ahorita en su voluntad. Es el lugar más seguro, aunque estemos en esta pandemia. Nunca crean que Dios va a querer algo malo para nosotros. Estamos algo por aquí. Por eso les empecé diciendo que es una gran oportunidad para nosotros brillar. ¿Vamos a brillar o vamos a morirnos de miedo? ¿Vamos a creer que vamos a cruzar ese río porque Jesús ya nos lo dijo? ¿O vamos a aterrarnos porque las cosas no se ven muy buenas? ¿De qué manera vamos a terminar? Y ahora sí, ya termino con esto. Una de las cosas más complicadas para los discípulos de todo lo que ha pasado, no creo que haya sido todos estos ejemplitos que hemos visto. Lo más grueso es cuando Jesús se va y ahora sí les dice: les voy a enviar un consolador. Fe es creer. Pero cuando ellos comenzaban la iglesia primitiva, en Hechos 4 del 29 al 31, después lo leen, ellos empezaron a ver de que la gente, muchos opositores, querían matarlos y tenían muchos seguidores. Y efectivamente empezó una persecución horrible. Y ellos empezaron con una oración increíble, pero esa oración no fue para que sus problemas desaparecieran. En ningún momento dijeron: Dios, sabes que todos estos se mueran o que no nos vean o algo. No, ellos no oraron para que los problemas cesaran. Ellos oraron para tener valor de enfrentar esta situación. Eso es entender realmente lo que Dios quiere en tu vida. Quizás no estamos orando bien, no estamos orando para que nuestros problemas desaparezcan, sino oremos para tener el valor de poder soportar todo esto que está pasando. Miedo, les digo, va a haber. Por algo nos dicen: no temas, no temas. Es momento de creer esa palabra. Es momento de creer que Jesús nos dijo que cruzaremos el río. ¿Lo vamos a creer? Pidámosle a Dios ese valor suficiente para poder entender todo esto y poder enfrentar todos estos problemas que están pasando en el mundo. ¿Lo hacemos? Si no has entendido bien todo esto, pues ten paciencia este momentito. Dios te dice que vas a llegar al otro lado del río, que esto va a pasar y lo vamos a pasar con Él. ¿De qué manera? Bueno, eso va a depender de ti y de mí. De que también estemos preparados para pasar todo esto. ¿Cómo nos podemos preparar? Ya les dije. Sigamos buscándolo, busquémoslo, mantengámonos despiertos y no dudemos de sus palabras. ¿Estamos? Y bueno,
Les invito a que reflexionemos todo esto, de que le pidamos a Dios y de que estemos con Dios, porque no hay mejor lugar que estar con Él, y más en estos momentos. Pero sobre todo, toda la vida es el mejor momento para estar con Dios. No solamente nos acerquemos cuando haya bronca, acerquémonos en todo momento y vas a ver cómo esto va a ser pan comido después de eso. Y bueno, anuncios parroquiales rápido. Muchas gracias a todos los que están haciendo sus depósitos de diezmos y ofrendas. Los agradecemos mucho. Por ahí el pastor les está mandando algún mensajito. También, de todos modos, muchísimas gracias a los que lo siguen haciendo. Por favor, síganlo haciendo. Aquí están apareciendo el número de cuenta. Es para sostener muchas cosas y ustedes saben para qué se ocupa todo esto. Otro más es de que en la semana va a estar apareciendo un videíto por ahí que se los vamos a mandar y que va a aparecer en este canal de parte de los chicos del grupo de alabanza. Nos quieren compartir las canciones que a ellos les han llenado, que tienen algo especial. Les va a quedar muy padre y son canciones muy, 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 muy padres. Quiero que lo vean, por ahí les estará llegando el mensaje y la notificación. Así que suscríbanse, activen la campanita y todas esas cosas que dicen en estos medios sociales, ¿ok? Y bueno, les agradecemos que estén sintonizándonos y nos vemos la próxima semana. Bye.